va? Dios les bendiga. Soy el pastor Miguel Yacielo de la Iglesia Visión Nueva, aquí en este lugar donde habitualmente celebramos nuestras reuniones. Estoy enviando este mensaje por este medio, por el canal de YouTube, para poder alcanzar al pueblo de Dios, especialmente a la casa que Dios nos ha dado para pastorear y a todos aquellos que necesiten y esperen una palabra de Dios. En este día, día domingo, por la mañana, quisiera poder ser algo importante para nuestras vidas, lo que podamos compartir y orando y buscando de Dios en toda esta semana y las semanas que han ido pasando y viendo este tiempo, ¿no? Que no nos es ajeno. Estamos aquí en la congregación ya cumpliendo, en esta semana sería el séptimo día, hoy día domingo sería el séptimo día de oración y de ayuno y de clamor a Dios, y vamos por 21 días, vamos por 3 semanas, tomando solo referencia de aquel ayuno o espacio que tomó Daniel para buscar de Dios en su época, en su tiempo. Digo esto porque a veces nosotros en un lenguaje, diría yo, religioso, ¿no? Aunque a los evangélicos no nos gusta mucho decir religioso, pero en un lenguaje que usamos habitualmente en la iglesia, solemos decir vamos a hacer el ayuno de Daniel. Y este no es un ayuno de Daniel, digo como habitualmente lo hacemos, porque estamos apartando tiempo para orar. No estamos tomando un tiempo de ayuno como el que hizo Daniel, y no vamos a entrar en detalles, pero bueno, dice la palabra que Daniel consumía legumbres y quitó el manjar de su boca y todas las demás cosas, ¿no? Pero sí entendemos que el tiempo de búsqueda de Dios, el tiempo de oración, el tiempo de estar en su presencia, es un tiempo que nos capacita y nos da la capacidad, digo yo, para poder entender, poder comprender en qué dirección y en qué forma debemos movernos. ¿Sabe? Daniel tomó ese tiempo para no contaminarse, pero luego la sabiduría que adquirió fue mucho mayor y le vino la revelación de aquello que él estaba pasando. Y dice su palabra en el libro de Daniel que al finalizar este tiempo vino el ángel de Jehová y le dijo desde el primer día, Daniel, fue oída tu petición delante de Dios. Y digo esto para que entendamos y comprendamos que la palabra de Dios es efectiva, es verdadera. Y cuando tomamos referencia, hacemos algo no por un acto religioso, como dije recién, como si fuese el ayuno de Daniel. ¿Y cuál es la forma que lo vamos a hacer? Y yo recuerdo algunos momentos que hemos pasado en la iglesia en la que Dios nos ha bendecido muchísimo, nos ha dado mucha palabra y mucha dirección, y han ocurrido y acontecido cosas maravillosas. Y hemos tomado esta referencia de hacer el ayuno de Daniel entendiendo que adquiríamos sabiduría, al dejar que nuestra carne no nos gobernara, al llevar nuestra carne a la obediencia a Dios en todo sentido. Hemos entendido esto y creo que este es el tiempo para eso. Y yo recuerdo que cuando empezamos y decía, bueno, este va a ser el ayuno de Daniel, y siempre había alguna persona, ¿no? Que era la primera vez a lo mejor, ¿y cómo es? ¿Y qué puedo comer? ¿Y qué no puedo comer? ¿Y cómo lo puedo hacer? ¿Y qué es lo bueno? ¿Y qué es lo malo? Y no es este un tiempo para ver cómo lo hacemos y cuál es la mejor forma de hacerlo. Como dije al principio, estamos en 21 días, hoy día domingo, llegando al séptimo día de oración. Y ¿sabe? Quizás esto lo tenga que decir un poco, quizás con cierta vergüenza a lo mejor, comparativamente con lo que sería un tiempo correcto, como suelen decir algunos, o mejor hecho, mejor llevado adelante. Pero me propuse algo, y quiero ser claro, me propuse algo en mi corazón que pudiera ejecutar. Dice la palabra de Dios que Dios no nos da una carga o no nos pone una carga mayor a la que podamos llevar. Y dice también la palabra de Dios que no pongamos carga sobre otros que nosotros no seamos capaces de llevar. Digo esto porque a veces pareciera que desde un púlpito, desde un altar, desde un lugar de mensaje, desde una autoridad espiritual o ministerial, pareciera muy fácil dar indicaciones. Y de hecho creo que muchas veces caemos los pastores y los predicadores, los ministros, en esa quizás facilidad, ¿no? De dar indicaciones. Vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer aquello, vos tenés que hacer esto otro. Recuerdo que solía tener yo un pastor en una iglesia donde congregábamos con mi esposa hace muchos años atrás, y él tenía un dicho muy popular, de hecho entre la iglesia todos los que tenían algún tipo de discipulado con él decían, no, si te agarra el pastor fulano de tal, no voy a decir su nombre,
te va a mandar a dar vuelta el plato. Y él tenía como diríamos, una recomendación para casi todos los casos, digo en general, ¿no? No es que haya sido un hombre que no aconsejara o no direccionara bien, solo digo que era como una costumbre, una característica de él, y decía, bueno, lo que tenés que hacer, hermanito, es dar vuelta el plato. Y se refería a entrar en ayuno. Y digo esto porque este tiempo de oración que estamos tomando aquí en la iglesia, aprovechando, digo, el tiempo que tenemos hoy en Córdoba en cuanto a la pandemia que estamos viviendo, que estamos en la fase 4, que nadie sabe cómo es la 1, ni cómo es la 4, ni cómo es la 5, pero en esta fase 4, ya todos sabemos lo que es fase 4 y no queremos volver a fase 3, y mucho menos fase 2, y no sé si fase 1, pero en esta fase 4, que vuelvo a repetir, lo que dicen, por qué lo dicen, no lo sé, porque todavía no, científicamente no está comprobado. Esto va a ser comprobado con el paso de los años, creo yo. Porque uno lee noticias, ¿no? Y ve de pronto a Europa que dicen, no, pero al final no sabemos, hicimos, no hicimos. En fin, soy un pastor y tengo que predicar la palabra y no soy un epidemiólogo para definir si la fase es correcta o no. Pero en esta fase 4, volviendo al hecho, nos permite tener un tiempo de oración en la iglesia. Y la iglesia, entendiendo bien lo que es, el recinto donde nos juntamos, no la iglesia, porque no quiero que nadie interprete que la iglesia son estas 4 paredes, este salón de reuniones, este Zoom, salón de uso múltiple, donde tenemos comedor, donde por este tiempo de pandemia y por este tiempo en que Dios nos indicó hace ya varias semanas, creo que ya vamos por un mes y algo, de atender a las necesidades de las personas de esta tierra, y lo hacemos fielmente y doy gracias a Dios por ello. Les informo que está siendo un éxito en todo sentido. Mire, voy a hacer un paréntesis, porque hoy voy a hablar acerca de eso, todavía no entré en el mensaje. Pero cuando Dios nos dijo, Dios da semilla al que siembra, y digo, nos dijo porque está en su palabra, no es que el pastor Miguel miró al cielo y vino un ángel y le dijo, Dios das, no, está en su palabra. Cuando interpretamos y leímos y nos fue revelada esa palabra, que Dios da semilla al que siembra, entendimos que era un tiempo de sembrar. Y la verdad que Dios no ha cesado de dar la semilla para que sembremos, pero también no ha cesado de dar la tierra donde sembrarlo. Y en este caso estamos hablando de comida y de personas que la necesitan. He tenido experiencias maravillosas en esta semana que pasó, unas experiencias que hablaba con mi yerno, que estamos haciendo esto acá, pobrecito, él es el único que le puedo predicar, lo tengo allí detrás de cámara. Creo que es el hermanito más enseñado de la iglesia, tiene en sí todos los mensajes, todos. Así que si alguien quiere saber algo, pregúntele a Claudio, al hermano Claudio le va a decir. Pero le comentaba a él, ¿no?, que esta semana tuve una experiencia con un niñito muy bonito, muy linda su apariencia, natural, un niño que entiendo que es humilde. A mí mucho no me gusta usar la palabra pobre y eso porque, no sé, alguien que está hoy carente de ciertas cosas. Y este niño no lo conozco, no es habitual de aquí, de la iglesia. Vino en esta semana, uno de estos días que pasó, con otro niñito que suele venir de hace bastante tiempo al comedor y a las actividades que tenemos habitualmente con los niños. Y vino este niñito y dijo si le podían dar comida, y la verdad que tenemos un protocolo de comida, ¿vio? Porque todo tiene protocolo ahora. En realidad lo que tenemos es una lista, anotamos las personas para que las raciones sean correctas, para poderle dar la cantidad justa y bien nutrida con todo. Y bueno, y le vi la apariencia y todo, y me dice la hermana que estaba allí recibiendo las cosas y dando, digamos, entregando, y me dice, pastor, ¿qué hacemos? Y bueno, le digo, mirá, podemos esperar un poquito que vemos que creo que podemos. La cuestión es que fui ahí a ver a la dueña de la olla, la dueña de la olla, creo que no le va a gustar el doña, pero a las hermanas que estaban ahí cocinando, que estaban repartiendo las raciones, le digo, mirá, se podrían hacer. Bueno, la cuestión es que, mire, el corazón es más grande de lo que podemos y de todo el protocolo. Así que inmediatamente apartamos y le dimos y pudimos darle una ración que como pedía este niñito. Usted no se imagina la cara de felicidad que tenía ese jovencito, ese niño. Yo no sé la edad que tenía. No he podido todavía, por esto de que no podemos estar tan cerca y todo, intercalar con él un diálogo, ¿no? Pero la cara de felicidad.
La cara de alegría que tuvieron sus manos cuando tocó ese envase de plástico, tupper como le decimos habitualmente, y vio que estaba tibio y que contenía comida, fue una cara como, no sé si alguna vez le dio un chupetín o un chocolate o un helado a un niño en su casa como sorpresa, y ve esa cara de felicidad. Bueno, esa cara tenía este niño. Claro que esta semana aquí en Córdoba está haciendo mucho frío, y eran las 7:10 de la tarde, 19:10 de la tarde, y el frío ya pegaba. Y este niño, cuando vio esa comida, su cara se desdibujó en alegría. Imagínese si no vamos a seguir haciendo aquello que Dios nos marcó. Imagínese si no es un tiempo para creerle a lo que la palabra dice. Y digo esto para comenzar con el mensaje de hoy, que va a tener que ver con la fe. ¿Sabe? El día sábado los jóvenes pudieron hacer algunas reuniones de oración y de compartir algunas palabras en grupos pequeños, como lo establece el protocolo del COE, el Centro de Operaciones Especiales, creo que se llama, que tenemos aquí en Córdoba o en toda la Argentina, no sé. Pero estableció esto, ¿no? Que cierta cantidad de gente en cierta cantidad de metros cuadrados para orar. Y vinieron los jóvenes a orar. Y pusieron una meta para compartir una palabra. Y esa meta o ese diríamos, indicador rector para lo que iban a compartir era acerca de la fe. Y claro que desde un altar siempre se habla de fe, desde un púlpito siempre se habla de fe, en una campaña se habla de fe, en una reunión evangelizadora o evangelística se habla de fe. Y yo decía, pero este es un tema capaz que muy gastado. De hecho, hay algunos de los mensajes grabados en YouTube en los que hemos hablado de la fe. Pero entiendo que es la fe que tenemos que desarrollar hoy, una fe superior, una fe distinta, una fe que no es igual a la que desarrollamos en otro tiempo. Y esto que comenté acerca del comedor y de lo que Dios nos está permitiendo hacer con la semilla que nos da y nos está permitiendo sembrar. Y este niño no era otra cosa que otra tierra para sembrar. Y Dios te pone la tierra para sembrar. Y está en vos, está en nosotros, está en usted el saber sembrar en la tierra correcta. ¿Sabe? Me voy a escapar un poco del mensaje, pero me viene al espíritu en este momento, me viene a mi mente en este momento la palabra de la tierra buena, la palabra de la tierra. Vio cuando Jesús da la parábola donde dice, alguna semilla cayó entre espinos, otra entre pedregales junto al camino, pero otra cayó en buena tierra. Fíjese una cosa, solo digo esto para que entendamos lo que es sembrar la semilla que Dios nos da. Dice que la semilla que cayó en buena tierra dio fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Fíjese una cosa, no todas las tierras dan el mismo fruto, porque la semilla sembrada en buena tierra y bien sembrada, como diría algún paisano, da un fruto correcto. Y Dios da semilla para que la sembremos bien. Solo es un paréntesis para expresar algo que brota de mi corazón en este momento. Y entendiendo esta palabra, cuando vivimos, porque nos motiva desde hace mucho en la visión de la iglesia, atender a las necesidades de los más débiles, comenzando por los niños, entendiendo que en ellos hay una gran debilidad por el solo hecho de ser niños todavía. Y vimos que no lo podíamos hacer como lo hacíamos habitualmente, comenzamos a buscar la vuelta, a preguntarle a Dios, y Dios nos dio esta palabra. Y en esa palabra es que estamos haciendo esto. Y por eso hago el énfasis, porque ahora quiero entrar a hablar de la fe. Y si tuviera que poner un título a esto, porque el mensaje, digamos, en el formato debiera salir con un título que a usted le lleve a escuchar este mensaje y a entenderlo, es la fe de este tiempo. La fe para un tiempo especial. Y es la fe de un tiempo especial porque no es la misma fe que necesitamos para otros tiempos, para otras situaciones. Cuando comenzó Dios, mejor dicho, a motivarme con esta palabra, y de alguna manera yo decía, esto es para mí porque me sirve para mí, aumentar mi fe es importante y poder plantarme en fe más que nunca en este tiempo. Y todas estas cuestiones que sabemos porque somos personas que hemos caminado ya algunos años. Ya tengo mis 51 años encima y camino con el Señor hace más de 30 años ya. Pero además camino de la mano de Dios y he vivido muchas experiencias. A veces me pongo a meditar solo para aquellos que no me conocen. Siempre lo decimos en sorna, en broma con mi esposa y lo comento a veces con las personas.
cuando hablamos con los más jóvenes, veo que recién están empezando, digamos, a procrear, a tener hijos y a llevar adelante una familia. Y la verdad que no sé cómo fue, pero creo que Dios lo hizo y creo que estuvo la mano de Dios desde un primer momento, pero en mi vida y en la de mi esposa, a los 17 años, ya casi terminando para cumplir los 18, nos casamos, muy jovencitos. Y conocimos al Señor al año y medio más o menos de habernos casado, quizás allí, más o menos. No tengo un tiempo exacto para decirle, mire la fecha, yo no soy de esos que dice, yo tal día, de hecho si usted me pregunta qué día me bauticé, no me acuerdo. Solo sé que de haberme convertido a los 6 meses me bauticé. No le di muchas vueltas al asunto, el Señor entró directo a mi corazón. Pero de los 18 años comenzamos una carrera un tanto vertiginosa, ¿vio? Que si usted me pregunta a mí, le recomiende, yo le digo, no, mire, el pastor no le recomienda esto, en todo caso, le voy a recomendar otras cosas que pueden ser mejores. Y a los 25 años ya teníamos 5 niños, 5 hijos. Y de pronto, con esa temprana edad, tuvimos que forjar lo que somos hoy, lo que es la familia hoy. Entonces hemos vivido mucho. Con esto no quiero decir, esta es mi experiencia, a lo mejor, para nada. Solamente le puedo decir que he vivido mucho. A pesar de no ser un hombre tan adulto, a pesar de no ser una persona de 70 años, quizás para decir, mirá, yo he vivido mucho y he visto, pero he vivido mucho. Y he tenido muchas experiencias, incluyendo épocas de crisis, pero no son las épocas de crisis donde vos sos un hombre soltero o un hombre con pocos hijos, en fin. Época de crisis con 5 hijos. No sé si usted me está entendiendo. Cuando yo tenía mi segunda hija, Antonella, la crisis era tan aguda, fue la hiperinflación, no la inflación que había, la hiperinflación. Que este hombre quien les habla tenía que trabajar en un taller mecánico y los fines de semana amasar pan y salir a venderlo para ver que con eso poder sustentar a su familia. Y en esa época de crisis conocí yo al Señor. Yo no conocí al Señor en un momento en que la vida me sonreía de manera perfecta. Otro día le podría contar el testimonio de cómo conocí al Señor. Creo que sería apropiado porque no fue un tiempo, este tiempo es único, ¿verdad? No hemos vivido, no hay un hombre ni de 90 años que pueda decir yo viví. En los periódicos, en las noticias, cuando comenzó la pandemia, salía en la televisión una ancianita, creo que era de España, si mal no recuerdo, que era la única persona que había vivido la epidemia o la pandemia de la gripe o el resfrío, no sé cómo fue en España, creo que fue en el 1900, una mujer de 100 y pico de años, que sería la única, pues si yo viví algo parecido, pero en otra sociedad muy distinta, así que ni comparación tiene. Pero viví muchas de estas crisis. Yo conocí al Señor en una crisis. Yo conocí al Señor en un tiempo en que no había trabajo, en que la Argentina tenía un índice de desempleo altísimo. Yo no soy estadista, no sé si es estadísticamente, no sé si era el más alto. Pero recuerdo que usted abría el diario y había 2 o 3 avisos en industria, que es lo que yo suelo hacer, digamos, en la parte industrial, trabajos. Había 1, 2, cuando usted encontraba 3 avisos ya era, hay un montón de trabajo para tomar. En aquel momento que todo se manejaba por los periódicos, los avisos de diario. En esas circunstancias yo conocí al Señor. Y en esas circunstancias Dios me llevó a vivir una fe que era acorde a ese tiempo. Y hoy creo que tenemos que tener una fe acorde a este tiempo. Y en ello quiero comenzar el mensaje y en ello quiero hablarle. Por eso hice la referencia del comedor en este tiempo. Yo no sé si es para sostenerlo por siempre. De hecho, recién venía, antes de venir a grabar este mensaje, de comprar alguno de las cosas, de las mercaderías que hacen falta para el comedor. Y la persona que me lo vendía me dice, ¿para qué lleva tanto? Y qué sé yo. Y le digo, no, es para un comedor, en fin, le comento así rápidamente al pasar. Y me dice, qué bueno que puedan hacer esto. Y yo le respondí rápidamente, yo no sé si esto es lo que Dios me llamó a hacer, pero sí sé que para este tiempo es lo que tengo que hacer. Sé que Dios me llamó a predicar la palabra. Sé que Dios me llamó a decirle, hijitos míos, crezcan fuertes y saludables para que así también puedan hacer crecer a otras generaciones. Sé que el trabajo que hacemos es para transformar una sociedad que, no sé si la palabra es apropiada, pero que ha sido degenerada de su propósito primario, el que Dios creó. Ha sido deformada. Por lo tanto, hemos sido llamados a transformar esta generación deformada en una generación formada como Dios quiere. Pero este es el tiempo para hacer estas cosas. Y voy a comenzar
dándole respaldo a este mensaje, a esto que quiero transmitir de lo profundo de mi corazón y espero el Espíritu Santo lo ministre al suyo, con una cita que está en el libro de Lucas, capítulo 17, libro de Lucas, capítulo 17, versos 5 y 6. ¿Sabe? Me encanta el libro de Lucas porque me apoyo en él cada vez que tengo una revelación en la palabra que está escrita en el libro de Lucas, porque Lucas comienza la escritura de este libro, está aquí en la Sagrada Escritura, en la Santa Biblia, poderosa y magnífica, que dice: oh excelentísimo Teófilo, paso a relatarte, a escribirte o a decirte en la traducción que tú quieras, las cosas que han sido ciertísimas. Y esa palabra para mí es un baluarte, es un cheque firmado por Dios, es un pagaré de Dios, que dice: esto ha sido ciertísimo, esto aconteció. Y aquí está relatado por Lucas algo que aconteció. Y dice el verso 17, el capítulo 17, verso 5. Escuche por favor con atención. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, ¿sabe? Si tuviéramos hoy en el auditorio, yo le diría: repita conmigo. El Señor nos dijo. Quizás hoy, mientras usted ve este video, este mensaje, pudiera repetir conmigo: el Señor dijo. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Teníamos mensajes en las salidas anteriores, en las grabaciones anteriores, en que hacíamos un énfasis importante en que la palabra, cuando Pablo les expresaba a sus hijitos, les decía: es locura a los que se pierden. Y yo cuando leí esta palabra y dije: oh, porque en realidad yo me tomé de la palabra de los apóstoles que le dijeron a Jesús: aumentanos la fe. De hecho, esta semana he estado orando todos los días en una forma sencilla, y recién así al principio dije: quizás hasta no sea para hacer alarde, un tanto vergonzoso, pero me propuse en mi corazón venir todos los días, media hora aquí al salón, a clamar a Dios, a orar a Dios. Y algunos días estoy más de media hora, otros días media hora exacta, porque lo hago media hora antes de comenzar con las actividades del comedor. Pero estamos la media hora allí. ¿Por qué? Porque es una carga que puedo llevar. Puede algunos días ser difícil, pero nunca imposible. ¿Entiende lo que le digo? Creo que Dios se vale más de las cosas que hacemos en forma eficaz y eficiente, y no de aquellas cosas que hacemos un tanto alocadamente y emocionalmente nomás. Y aquí me tomé de esa palabra y dice la palabra: dijeron los apóstoles: aumentanos la fe. Y como dije, estuvimos orando y he estado orando esta semana y diciéndole: Señor, aumentanos la fe para creer, aumentanos la fe. Y bueno, y todo esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Pero luego, leyendo el verso 6, hay una cosa loca. De hecho, creo que hasta Jesús un poco se les burló, diría yo, a los apóstoles, porque le dijo: ¿ustedes quieren que le aumente la fe? Pues si usted, un grano de mostaza, digo, en cordobés lo estaba como desafiando, ¿vio? Diciendo: ¿vos querés fe? Mira, si vos tuvieras fe, vos me seguís, Pedrito, Juan, Andrés, vos me seguís solamente. Natanael, ese Natanael era un judío perfecto. Dice que no había judío más perfecto que él, lo dice la palabra cuando Jesús lo descubrió. Así que yo me imagino a Natanael, que había hecho todo. Era un tipo, no era un Pedro, veo que había sido un alocado, un arrebatado, un celote, un tipo que estaba en la guerrilla de aquel momento contra el imperio. Bueno, no vamos a hablar de ello ahora, pero me lo imagino a Natanael con esta palabra. Él había hecho todo, entonces dice: ¿qué más tengo que hacer? Solamente un milagro de Dios me va a aumentar la fe. Y Jesús, un poco creo que hasta en broma les contesta esto. No que sea mentira, no que no sea una verdad, no estoy sacándole peso a la palabra de Jesús, por el contrario. Estoy diciendo: Jesús le dice: mire, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza. Para nosotros el grano de mostaza parece que fuera, no sé,
mire, yo creo que si los evangélicos hoy, la iglesia evangélica, tuviera imágenes, tendríamos una imagen de un grano de mostaza. La haríamos gigante en un cuadro allí, en las paredes de la iglesia. ¿Se imagina aquí detrás mío? Ahí al medio, en una de esas franjas marrones que tenemos ahí atrás, un grano de mostaza. No es que adoraríamos al grano, sino que sería el símbolo de la fe. Pero yo creo que Jesús le está diciendo esto. Porque le está hablando a una sociedad agraria, que conocía lo que era sembrar, que sabía lo que era un grano de mostaza. Quizás nosotros hoy nos tendría que decir un grano de pimienta, que es más grande que el de mostaza, pero lo conocemos más. Un granito de sal, un granito de arroz. Imagínese que a usted venga a su pastor y le diga, yo creo que si yo le digo esto a alguno de mis hijitos aquí en la casa, pero no con el grano de mostaza para que tenga leve, le diría, mira, vos no tenés fe, vos tenés menos fe que... Y lo comparara con algo insignificante de nuestra sociedad, se ofendería. Diría, oh, al final el pastor no me tiene en cuenta, no cree en mí. Creo que los apóstoles después de esta respuesta se quedaron haciendo pucherito. ¿Me entiende? Se quedaron diciendo, nos comparo con un granito de mostaza, somos menos que nada para el Señor. Pero el Señor les estaba diciendo algo loco, algo imposible. Les estaba transmitiendo algo que debían tener, que no pasaba solo por aumentarse la fe para poder ser igual que Él. Y yo imagino que le habrán dicho eso porque habrán dicho, bueno, si tenemos la fe de Jesús, hubiéramos sanado a aquel endemoniado que no pudimos, hubiéramos hecho caminar a aquel paralítico que no pudimos, haríamos cosas y no nos pararía nadie. Y de hecho creo que todos los predicadores anhelamos, aquellos que transmitimos el mensaje, tener esta fe que pudiera levantar a todos los que estén postrados delante nuestro. Hace muchos años leía los libros de Kathryn Kuhlman y en una de sus párrafos, en una de sus páginas, creo que era una biografía de ella, no recuerdo bien cuál de ellos era, creo que era Vislumbre de Gloria, el título de aquel libro. Y le preguntaban a ella cuál era su logro y su alegría. Y esta mujer respondió así rápidamente, como puedo recordarlo ahora, que su mayor frustración eran todas aquellas sillas de ruedas que debían ser empujadas para salir del auditorio donde ella había estado. Y quizás en un sentido general de aquellas grandes cruzadas de fe que esta mujer de Dios desarrolló, había 100 y se levantaban a lo mejor hablando así brutamente. Había 100 postrados en silla de rueda y se levantaban 30, 50 o 90. Pero había 10 que no se levantaban y ella sentía una frustración tremenda por esos que no se habían podido levantar. Porque anhelaba tener más fe para que todos hubieran podido hacerlo. Y ahí volví a entender que la excelencia del poder venía de Dios. Imagino que esta era la respuesta que Jesús le estaba dando a sus discípulos. Le estaba diciendo, hay cosas imposibles que solo pueden ser hechas desde el ámbito de la locura, de lo sobrenatural. Estaba diciendo, mire, se va a agarrar un árbol y lo van a sacar de la tierra y le vas a decir que se vaya al mar y se plante. Y no sé, Jesús, ¿y vos vas a hacer la isla, Jesús? Si vos, Jesús, haces una isla en medio del mar, entonces yo oro, pero si no hay una isla, ¿cómo voy a orar? ¿Cómo se va a hundir el árbol? Algo ilógico, pero algo sobrenatural. Y esa es la fe que necesita que tenga nuestro corazón. Esa es la fe que necesitamos para este tiempo. Una fe que se basa en lo sobrenatural. Pero, no quiero ser alguien que te tire un indicativo y no le demos correlato correcto para poder apropiarnos de esta fe y de esta enseñanza que estoy tratando de transmitir. Y quiero que vayamos al libro de Hebreos. Creo que el libro de Hebreos, en su capítulo 11, por excelencia, nos obliga cada vez que queremos hablar de fe a recurrir a él. Y hago una referencia global. Libro de Hebreos. Pablo les está escribiendo a los hebreos, les está escribiendo a los judíos, les está escribiendo a sus compatriotas, aquellos que ya supuestamente tenían la fe, tenían el conocimiento, tenían la ley, tenían todo. Y que conocían las hechuras, ¿cómo diría yo? Los hechos, las verdades de Dios, los acontecimientos que habían sido no solo con Jesús, sino los que de sus antepasados, de su pueblo, el pueblo de Dios,
cómo Dios le había escogido y le había mostrado tantas cosas. El pueblo hebreo era un pueblo que conocía esto. Fíjese que Pablo no le habla de la fe a los romanos o a los gálatas o los de Corinto, como le habla a los hebreos, porque son los hebreos los que conocían esto. Por eso hace esta referencia, solo para que entendamos a quién le habla. Y acá quiero plantarme en algo que quiero que le saquemos el jugo para luego poder avanzar en esto. Y vamos a comenzar, digo, por el principio, ¿no? Libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1. Y yo tengo aquí escrito, lo traje para no traer las dos Biblias y tomar una referencia de la versión popular, la versión que está escrita en un castellano más sencillo. Porque en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 1, en la versión tradicional o Reina Valera, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y claro que todos entendemos esto, al menos lo hemos escuchado, pero mire, se lo leo en lo que dice en la traducción, en Dios habla hoy o en lenguaje actual. Dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Nuestros antepasados, verso 2, fueron aprobados porque tuvieron fe. Y yo subrayé la palabra aprobados. Creo que para desarrollar fe tenemos que desarrollar una aprobación delante de Dios. Y aquí dice hay que tener... habla de la seguridad de recibir algo, habla de estar convencido de una realidad que no existe. Usted pudiera estar hoy convencido si tuviera a Jesús al frente y le hubiera dado la respuesta que le dio a los apóstoles de que si usted ora, ese árbol se va a arrancar, porque sicomoro es un árbol, digo por las dudas alguno no supiera qué es. Está hablando de un árbol, una planta importante, tiene raíces. No sé, no tengo una comparación biológica para decirle qué árbol se haría, pero imagínese el que usted tiene plantado en la vereda de su casa. Imagínese un quebracho aquí en Argentina, un algarrobo, un árbol con raíces que lleva tiempo en crecer, no una planta, un arbusto. Y usted cree que si Jesús le diría hoy, mirá, si vos tuvieras fe podrías orar y ese árbol que está plantado allí se plantaría aquí en Córdoba, digamos, en el dique San Roque. Yo creo que usted no lo haría simplemente por lógica. Pero la definición, como solemos decir siempre, de fe, es tener seguridad y convicción y es tener la paz y todo lo que hace falta para entender que hay cosas que yo voy a declarar que van a ser hechas y van a ser hechas. Hay cosas que van a mover la mano de Dios de una forma sobrenatural. Algunas veces cuando hablo, especialmente con los jóvenes, cuando aconsejo, diría, la palabra quizás correcta es esa, o direcciono a los jóvenes en algunas cosas de su vida, sobre todo los que son solteros o aquellos que tienen que tomar algunas decisiones de vida, y sobre todo los que son novios. Hay una cosa que yo suelo usar siempre como mención especial para que tengan en cuenta, y es que Dios no obra contra la naturaleza creada. Entonces, yo creo que Jesús cuando les da esta referencia de que si le decían a ese árbol que se vaya, lo estaba diciendo como si fuese un desafío, una broma o decir, ¿cómo me pueden ustedes pedir eso? Si ustedes no tienen ni siquiera fe para... Si ustedes tuvieran fe no me pedirían eso, me pedirían que sane un enfermo, me pedirían otra cosa. Pero les está diciendo básicamente, yo no voy a hacer algo contra la naturaleza creada. ¿Sabe? Jesús no va a hacer, por decirle una referencia sonsa, no va a hacer que mañana el mundo empiece a girar al revés. ¿Vio como en las películas que pasa del atardecer al anochecer, el anochecer al atardecer, yendo en la cinta para atrás y para adelante de lo que grabaron? Jesús no va a hacer que de pronto la luna salga primero y el sol salga después y se invierta todo y que la lluvia vaya para arriba y que la ley de gravedad sea al revés. No lo va a hacer, porque esa es su naturaleza creada. Él no violenta las leyes de la naturaleza creada. Jesús va a hacer lo sobrenatural. Jesús va a hacer aquello que no puede hacerse en lo natural. Y es por eso que Jesús va a hacer todo tipo de milagros que no se puedan hacer en forma natural. No va a violentar su naturaleza.
Y yo les suelo decir a los jóvenes, Jesús o Dios no obra contra natura, solo como referencia. Por eso Pablo escribe a los jóvenes y dice, huya de las pasiones juveniles, porque no se van a frenar, las creó Dios. Solo como referencia. Y acá en el libro de Hebreos Pablo le está hablando y le está diciendo, miren, ustedes quieren tener fe, ustedes necesitan tener fe, ustedes conocen todo, miren, la fe es esto. Y le da la referencia de cómo fue esta fe. Y vamos con el desarrollo de esto. Y vamos a ir al verso 6 del capítulo 11. Y en este desarrollo, antes de que veamos otras cosas, Pablo les dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, Dios es alguien que le paga a los que le buscan, le devuelve esa búsqueda, les recompensa. Hay una recompensa para los que creen a Dios, pero hay un requisito fundamental. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es necesario, porque si no es imposible agradar a Dios. Y vuelvo a esto porque quiero detenerme en esto para que entendamos algunas cosas para este tiempo y creo que el Espíritu Santo nos está llevando a la esencia de este mensaje. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué habrá escrito esto? Vuelvo a repetir, se lo escribe a la iglesia de aquel momento, digo, al pueblo de Dios. Sabemos que Israel es referencia de la iglesia de hoy. Cuando Dios le habla a Israel, podemos tener referencia de lo que Dios nos podría hablar hoy, tomando referencia de cosas que ocurrieron en el Antiguo Testamento. Y le está hablando a un pueblo que tenía muchas costumbres religiosas y muchos ritos y muchas cuestiones que hacía, digamos, para agradar a Dios, ¿verdad? Hacían holocaustos y lo presentaban delante de Dios, quemaban el cabrito, las grosuras, llevaban las ofrendas, ponían sus diezmos. Hacían todas las cosas como lo marcaba la ley, como lo marcaba Dios, como eran los mandamientos que Dios establecía. Aunque algunos eran medios pillos y algunas cosas las hacían a comodidad y a conveniencia de ellos. Pero básicamente todos hacían y conocían todo el movimiento de cómo era hacer las cosas de Dios. De hecho, hubo mucha pelea en los primeros años de la iglesia, lo vemos en el libro de los Hechos y en diferentes escrituras, entre los de la circuncisión y los de la incircuncisión, entre los que entraban a los gentiles en el pueblo de Dios y los que no lo entraban. De hecho, Pedro, que era uno de los más efusivos, sin embargo, fue el primero que se opuso a que las personas que no habían sido circuncidadas pudieran ser los que pudieran ser parte del pueblo de Dios o agregados y querían circuncidarlo. Toda esa cuestión religiosa, en definitiva. Que tenemos un montón de enseñanzas en la palabra acerca de eso. Hoy nos parecen un tanto ajenas porque vivimos otra realidad, pero en definitiva, Pablo le está diciendo que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque te está diciendo a vos y a mí que por más que nos esforcemos naturalmente en agradar a Dios, es decir, pudiéramos darle de comer a todos los que pudiéramos darle de comer aquí desde la iglesia, pudiéramos venir a la oración conforme establece lo que haya dicho Dios, pudiéramos poner nuestros diezmos conforme así, exacto. Pero si no tenemos fe, no le agradamos a Dios, querido mío. Si usted no le agrada a Dios, se queda sin el premio. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Por lo tanto, usted no hace las cosas con una convicción equívoca, sino con una convicción correcta, que es por fe. ¿Y cómo es por fe? Y sabiendo que algo va a pasar, sabiendo que cosas sobrenaturales van a acontecer. No estoy diciendo que usted deje de tener esas prácticas de obediencia a lo que Dios le indica, sino estoy diciendo que tienen que ser hechas con fe. Porque es la fe la que activa la mano de Dios. Es esa fe la que mueve las montañas, como se dice en forma sencilla. Es esa fe la que hace que te puedas parar en la cúspide de una montaña y decirle al viento detente, aunque sabemos que eso no va a acontecer, pero es esa fe sobrenatural que te permite decirle a una persona que está postrada o enferma, Dios te sana y en el nombre de Jesús levántate. Es esa fe que tuvieron aquellos apóstoles entrando al templo que se dieron vuelta y le dijeron, ni oro ni plata tengo, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate y anda.
Es esa fe la que nos activa y es la fe que necesitamos para hoy. Hoy necesitamos una fe que verdaderamente mueva montañas. Una cosa he aprendido para poder pasar al desarrollo que sigue de este mensaje y darle final. Y que estuve orando y por eso estoy hablando de esto. En este tiempo he visto que esta pandemia ha producido muchas cosas, ¿verdad? Si usted habla con un economista, le va a decir todos los desastres que causó en la economía la pandemia y las decisiones de los políticos o las autoridades en torno a la pandemia. Si usted habla con un científico o un epidemiólogo o un médico, les va a decir todas las consecuencias que trajo la pandemia sobre la raza humana y sobre las personas. Y de hecho no hace falta que seamos muy inteligentes si contamos cantidades de muertes por distintas partes del mundo. Pero hay una cosa que produjo esta pandemia y que está produciendo todavía, y que es aislar al individuo. ¿Por qué tenemos que estar aislados? Yo tengo que estar hablándole a través de un micrófono y no puedo estar delante suyo. Claro, entiendo que esto tiene que ver, más allá de todo, no soy místico, no soy alguien que le da, está buscando dónde está el cuco para ver dónde lo va a atacar. No. Pero sí quiero ser un entendido en los tiempos y por eso estamos en un tiempo de clamor y de oración. Y Dios nos dice, levántense en fe, pero ¿para qué? ¿Y contra qué? ¿Y cómo hacemos? ¿Y qué le pedimos a Dios? ¿Hacemos como los apóstoles, le pedimos que nos aumente la fe? Y sí, parte de eso tiene que ser. Pero lo que ha provocado esta pandemia es que el individuo sea cada vez más individuo. Usted se tiene que quedar en su casa, no puede reunirse, no puede orar juntos, no puede recibir una palabra directa, no puede ser ministrado por un profeta, o por un maestro, por un apóstol o por un pastor. Usted no puede recibir un tiempo de oración en comunidad, todos juntos. No puede producirse eso tan maravilloso en forma que, claro, hago un paréntesis. Jesús dijo, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí yo estaré. Claro que si alguno está en su hogar y de pronto es un matrimonio, y son 2, y son 3, y tienen hijos, y son 4, son 10, o no sé. Y dice, bueno, ya está Jesús acá y hacemos el altar familiar y está bien. De hecho, es una de las armas con las que hemos contrarrestado esto tan grave y tan feroz que ha hecho el infierno. Pero creo que Jesús se refería mucho más que a 2 o 3. De hecho, Pablo habla, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Y no lo dice Pablo como una recomendación a la ligera, sino se lo está diciendo a sus hijitos, porque sabe que esto hace bien. Y el enemigo ha frenado esto. Hace mucho tiempo atrás tenía una prédica aquí en la iglesia y tomaba una referencia y les decía, miren, yo estoy aprendiendo mucho de Animal Planet. Y la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y un día estaba viendo, esto me encanta, los documentales de animales. Y estaba viendo los leones específicamente en la zona ahí de África, cómo es el león y cómo caza, porque el león es pesado, no, es uno de los más vagos para cazar. Pero el tipo va rodeando a la presa y va viendo, y va una manada de animales gigantes, como son esos ñus y esas cebras que son grandes, son más grandes que él. Tamaño, corren. Y él no va a la manada y ataca de lleno. Son muy pocas las veces que hacen eso. De hecho, lo hacen cuando están muy hambrientos y corren riesgo de ser heridos. Pero el león comienza a rugir alrededor de alguno y cuando ese se separa de la manada, cuando ese queda lejos de la manada por ser, digamos, un cachorro, no sé cómo se dice, un pichón, uno sin experiencia, o porque tenía hambre y le gustaba la plantita que estaba comiendo, qué sé yo. Pero cuando ese se separa de la manada, el león allí puede ir, alcanzarlo y comérselo. Es decir, cuando lo separa de la manada, ¿me está entendiendo? Esto lo dice la palabra. Y la palabra nos enseña esto y hoy tenemos que abrir los ojos y saber que una de las metas de Satanás es hacernos lejos, ponernos lejos. Y lo que ha hecho esta pandemia en tantos días de encierro y de cuarentena, y que yo no digo si están bien o mal, ojo, no estoy diciendo si eso era necesario o innecesario. No tengo autoridad para hablar de eso. No sé si hay que usar tapaboca o sí o no. Yo no tengo autoridad para hablar de ello, pero sí tengo autoridad para hablar de la palabra de Dios, hablar lo que nos enseña Dios. Y Dios nos está diciendo, párense en fe. Hoy necesitan una doble porción de fe, una doble porción del Espíritu Santo. Hoy necesitan, como aquellos apóstoles, decir, Señor, aumentanos la fe. ¿Por qué? Porque necesitamos la fe en la palabra, para no quedar separados, para poder contrarrestar ese león rugiente que viene a devorarnos. Y claro, no es un león. Pero son toda la vorágine que ha desarrollado esto y vos estás individuo, estás solo, estás aislado. Y no hace falta que entre en detalle porque no voy a hacer psicología barata.
Pero ¿cuántos están entrando en pánico? ¿Cuántas personas están entrando en desesperación? ¿Cuántas personas están entrando en problemas de taquicardia y demás? ¿Cuántas personas están viéndose abrumadas por la realidad? Ni hablar de lo económico, ni hablar de lo afectivo. ¿Cuántas cosas nos está viniendo encima por estar solos? Entonces es un tiempo, entiéndame a dónde va el mensaje, es un tiempo para tener una fe distinta. Y le dije y le comenté algunas cosas rápidas de mi vida, me convertí en un tiempo de crisis. Y en ese tiempo de crisis tuve una fe, pero después que esa fe dio un fruto, vino otro tiempo de crisis. Y en ese otro tiempo de crisis necesité otra fe. Y sobre esa fe y sobre esa experiencia puedo pararme hoy y decirle con autoridad a usted, hijo mío, amigo mío, este es un tiempo para desarrollar otra fe. Este es un tiempo en que no te alcanza solamente con hacer las cosas que habitualmente haces para Dios. Y no estoy diciendo deja de hacerlas. Estoy diciendo es un tiempo para usar la fe en torno a todo lo que hago para el Señor. Hay una palabra que no le he separado ahora, pero básicamente dice debemos hacerle saber a las potestades superiores los atributos de Dios, para decirlo parafraseado. Debemos hacerle saber al infierno sobre qué estamos parados. Y mire, si desarrollamos el libro de Hebreo, y no lo voy a leer todo, por favor, pero vamos a ir así rápidamente. Por ejemplo, el verso 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba, como mirando al invisible. Y dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, y así seguiremos, ¿no? Porque por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú. Por la fe Moisés, hecho ya grande, y estoy solamente tomando así puntualmente, por la fe dejó Egipto, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. Y así habla de un montón de casos de fe. Y dice, otros experimentaron vituperios, azote y más de esto, prisiones y cárceles. Por la fe pasaron todas estas cosas. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, es decir, no vieron lo prometido inmediatamente, pero lo hicieron por fe, porque sabían que había un árbol que se iba a plantar en el mar, sabían que había algo imposible que no se veía, pero que Dios lo iba a hacer. Por la fe Dios iba a hacer grandes cosas. Y sabe una cosa, cuando veía todo este desarrollo, le invito a que pueda leerlo pausadamente y ver toda la fe que fue desarrollándose a lo largo de la historia de este pueblo. Por eso comienza en el verso 6 Pablo diciéndole, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque muchos de estos hebreos conocían todo lo que había pasado. Pero yo me imagino a Abraham. Abraham caminó en una fe sobre lo que sabía que Dios ya había hecho hasta ese momento. Y Moisés sobre lo que Dios había hecho hasta ese momento. Y así cada uno de ellos pudieron pararse en una fe por lo que ya sabían que había acontecido. Es decir, podían pararse sobre la fe de Jehová de los ejércitos. ¿Y por qué podían decir Jehová de los ejércitos? Porque sabían que Jehová había hecho cosas como Jehová de los ejércitos y las diferentes manifestaciones. ¿Por qué le menciono todo esto? Porque creo que es un tiempo para tener una fe diferente. Es un tiempo para comprobar toda la palabra en fe. Voy a ser un poco más específico, pero antes quiero leerles un versículo cortito, libro de Romanos. A ver si lo encuentro rápidamente. Libro de Romanos, capítulo 14. Verso 23, la parte B, o sea, la segunda parte del verso 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Parte 1 del verso 23. Pero la parte B dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Claro, aquí va un poco más fuerte el apóstol Pablo porque está hablando quizás está, ¿cómo se diría? Como discutiendo con aquellos que ponían leyes naturales, leyes religiosas sobre lo que verdaderamente Dios quería, que era que se salven, que reciban el Espíritu Santo y que puedan obrar en fe correcta, en una fe que mueve montañas porque le cree a lo sobrenatural y no le cree a los hechos que yo hago.
No sé si estoy siendo claro. Creo que la iglesia debe despertar del tiempo en que antes éramos aceptados por Dios porque hacíamos las cosas que Dios nos ordenaba. Por ejemplo, llegábamos a horario de la reunión, participábamos de ella correctamente, hacíamos las actividades como correspondía. En mi caso, cumplía con el protocolo de ser el pastor de la iglesia. Algunas veces yo siempre bromeo con esto y algunas veces cuando suelo ponerme alguna corbata o algún saco, alguna cosa más formal, y le suelo decir, bueno, me voy a disfrazar de pastor, me voy a poner el disfraz o el atuendo. Y no es que esto esté mal, yo no estoy hablando en contra de ello, yo trato de ser lo más simple posible y no con ello ser mejor ni peor que nadie. Sino que estoy diciendo que muchas veces creemos que con todo esto y hemos vivido una vida entendiendo la fe, leyendo la palabra, pero creo, y a lo mejor me equivoco y espero que sí, que muchas veces hemos tomado la palabra y los textos de la palabra solo como una muletilla. ¿Se entiende? Una muletilla. Comenzó la pandemia y todos, me incluyo, pusimos en nuestro estado de WhatsApp o en nuestras publicaciones o en nuestra mente y pusimos, ¿cómo es que la palabra dice? La morada de los justos no será tocada y ninguna peste tocará tu morada y cosas por el estilo. Y que son verdad, pero lo hemos usado como una muletilla, como una cuestión de decir, mira, yo pongo esto y creo que es un tiempo para desarrollarlo en fe, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Y por qué dice que es pecado? Porque solamente está haciendo un acto carnal de algo espiritual. Estoy diciendo, y Pablo les está hablando de esto porque seguramente le habían dicho, no, vinieron los religiosos de aquel momento, ¿vio? Que nunca faltan, todavía están hasta nuestros días. Y le dicen, no, pero si vos comés el pan así no sirve. Pero si vos comés carne de cerdo, y si vos comés animal ahogado, y todas las cosas que venían desarrollándose como cuestiones judaizantes, que eran malas, no las manos sucias, y esto y aquello y esto otro. Recuerdo una vez aquí en la iglesia, celebramos la Santa Cena y tenemos la hermana Susi, que Dios la bendiga a la hermana Susi, espero que este domingo tengamos pan de la hermana Susi, porque vamos a celebrar la Santa Cena. Y le dijo a la hermana Susi, no, pero ese pan es un pan sin levadura y usted no sabe cómo es el pan. Y una persona religiosa que lo hizo quizá en su mejor y más sana intención de hacer las cosas bien, pero solo un acto religioso, que no tenía nada que ver con fe, por lo tanto es pecado porque proviene de la carne, no está diciendo pecado como... está diciendo, por favor entienda, piensa, entienda, abra los ojos, es un tiempo para vivir la palabra en fe. No en conceptos religiosos de lo que hacemos, dejamos de hacer o podemos hacer. Y el león rugiente que nos quiere devorar nos apartó, nos separó. Llámale pandemia, no importa. ¿Quiere que le digamos demonio de pandemia? Le decimos, da lo mismo. Pero en la situación que sea, nosotros debemos estar preparados. Y en este tiempo debemos estar preparados para desarrollar el máximo de nuestra fe en lo que la palabra de Dios dice. Y por eso detalla todo lo que hicieron por fe, los antiguos. Entonces yo le quiero decir algunos secretos y sobre ellos quiero orar. ¿Sabe por qué la iglesia no ha sido volteada y no va a poder ser volteada en un sentido de guerra, en un sentido de conflicto con el infierno? Y ninguna pandemia o demonio o cosas de la que usted me diga le va a poder hacer desaparecer. Porque sencillamente la palabra de Dios dice que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Ahora, esto no es porque nosotros nos atrincheremos frente a una iglesia y que me maten porque yo... No, eso es otra cosa. Simplemente porque tenemos la autoridad en la palabra y le creemos y le desarrollamos. Y entonces desarrollando los actos religiosos, si le gusta entenderlo así, en torno a la palabra, pero con fe, lo que acontece luego es gloria de Dios. Lo que acontece luego es que había un león rugiente y dice, este no me lo puedo comer. Hoy hablábamos de esta palabra en el trabajo con mi hijo y el novio de mi hija, todavía no es mi yerno. Y hablábamos de esta palabra y yo le decía, miren, esta palabra es tan poderosa que nosotros debemos de entender de que esto llega mucho más allá de lo que nosotros podemos alcanzar mirando.
Esto es mucho más poderoso de lo que nosotros podemos imaginar. Esto es más poderoso de lo que podemos pensar. Y hablamos acerca de la fe. Y yo digo, tenemos que tener la habilidad de llamar las cosas que no son como si fueran, pero no en un antojo, ¿vio? Porque si yo quiero como si fueran, hago un antojo y digo, que pase esto. Y no va a pasar nada, pero si yo lo hago en torno a la palabra, le estoy haciendo saber a las potestades superiores lo que la palabra dice. Le estoy diciendo, infierno, vos no podés, ¿sabés por qué? Porque el que te venció en la cruz, que es Dios, que es Jesús, dejó establecido en su palabra, y si lo dice su palabra es como diríamos un paga Dios, como le dicen a algunos pagaré que no se cobran nunca. ¿Por qué dicen paga Dios? Porque Dios lo va a hacer, pero Dios lo hace. Esto es un cheque firmado por Dios, se llama Santa Biblia. Y la Biblia dice tal cosa y yo puedo pararme en esa cosa que dice la Biblia y reclamarlo y hacerle saber al infierno que no va a poder porque la Biblia lo dice. Entonces yo en fe puedo decir, yo declaro que ninguna plaga tocará mi morada porque la palabra de Dios lo dice. Y declaro en fe que mi matrimonio no va a ser tocado porque la palabra de Dios lo establece. ¿Sabe? Cuando oraba por los matrimonios en esta semana, me ha tocado siempre ministrar matrimonios. De hecho, es una de las tareas que hacemos, sostener la familia como iglesia, en diferentes formas, razones, cuestiones, hasta el mío. Y siempre oramos y reprendemos a Satanás y bla, y bla, y bla, y bla, y pedimos la guía de Dios y todas esas cosas que sabemos ya. Pero hay una fe especial para este tiempo. Dice la palabra de Dios, por tanto el hombre dejará a su padre y su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne, y así vivirán en santo matrimonio, y luego establece también las reglas del matrimonio, el respeto y las demás cosas que establece el apóstol Pablo cuando enseña. Pero hay una cuestión, la Biblia habla del matrimonio. Entonces cuando usted ore por su matrimonio, cuando usted tenga problemas en su matrimonio, no se ponga a pelear con el diablo. ¿Sabe? Con los años aprendí que con el diablo no hay que pelear. Eso es como pelear con un grandote, ¿vio? Yo siempre he sido grandote, entonces nunca nadie me ha peleado. Menos mal, ¿no? Porque si alguno se hubiera atrevido, me hacía doler. Porque nunca he sido un peleador. Pero el diablo, digo, no hay que pelear con el diablo pelea al vicio. Te desgasta, usted pelea con un grandote. Yo las veces que ha habido alguien que hemos puesto a jugar a la luchita, se desgasta haciendo fuerza y no me gana. Pierde mucho esfuerzo. Porque soy grandote nada más, difícil de dominar, pesado, gordito. Y a veces peleamos contra el diablo y nos desgastamos mucho. Y con el diablo no hay que pelear, hay que hacerle saber lo que la palabra de Dios. Este es un tiempo para hacerle saber a la depresión que no te puede tocar porque vos sos un hijo de Dios. Y porque vos has recibido a Cristo en tu corazón. Y porque dice que Él te cuida. Porque la palabra dice que Él te cuida. Esto es un tiempo para hacerle saber y lo hemos comprobado. Mire, esto ha sido maravilloso en este tiempo. La palabra de Dios dice... Libro de Malaquías, lo leímos los otros días. Probadme si no abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Hemos podido comprobar en este tiempo. Pero usted no tiene que decir, ay, reprendo el diablo que toca mi economía, y reprendo a Satanás y bla, bla. Y está bien si lo hace, yo no discuto de ello. Pero le estoy diciendo un secreto. Si usted se planta en la palabra, y dice la palabra de Dios, dice que lo pruebe. Y la palabra de Dios dice que ningún gusano, ninguna langosta, ningún revoltón, ningún saltón, ninguna peste, ninguna cosa, ninguna crisis, ningún dólar caro, dólar barato, nada me va a hacer menguar mi economía. Porque lo dice la palabra de Dios. No porque yo ponga mi diezmo solamente. No sé si me entiende lo que estoy diciendo. Porque usted pudiera poner su diezmo y nada más. Y Dios no va a ir contra su palabra y va a responder. Pero si usted va en fe, su actitud va a ser diferente. Su capacidad para generar cosas va a ser diferente. Lo estoy viendo. Le aseguro que lo estoy viendo. En este orden, por lo menos. Le aseguro que si usted se planta en la palabra y dice, tu palabra dice esto, usted va a tener la victoria. Es un tiempo para aumentar nuestra fe en torno a la palabra. Es un tiempo para decretar cosas en los aires, pero no porque sí. ¿Sabe una época? Y le comentaba hoy, le decía recién, le estaba por compartir con mi hijo y con Brian, el novio de mi hija. Y si hubo un tiempo en que la iglesia evangélica, creo que en un sentido bueno, creo que los pastores que lo hicieron y aquellos que hablaron de esto, y algunos todavía hablan, no lo hacían con malicia, porque no hay malicia, me parece a mí en ello, pero se tomaban de la palabra, todo lo que pise la planta de tus pies y toque y vea la bendición.
Y yo recuerdo que iba a una iglesia donde se predicaba acerca del auto 0 kilómetro como algo que era una bendición enorme de Dios. Y vi mucha gente llevar este acto, entre comillas, de fe a la práctica, pero solo como un acto religioso, sin fe, solo porque lo dijeron. Y tocaban autos, iban a los lugares, y claro, vos tocas un auto 0 kilómetros, no, haga esta prueba. Usted vaya a un lugar de eso cuando abran, ¿vio? Cuando abran de vuelta los shopping y todo, vaya a una de esas grandes superficies donde venden de todo y suelen estar los autos 0 kilómetros y los vendedores ahí en un escritorio, y usted arrímese al auto 0 kilómetros y tóquelo, acarícelo, órelo si quiere, ¿vio? Pero el tipo que está mirando allá se le va a venir como una fiera y lo va a convencer y usted va a terminar comprando un plan que si sus finanzas no están ajustadas a ese plan, lo más probable es que usted termine perdiendo plata y no pueda pagar ni la segunda o la tercera cuota. ¿Sabe la cantidad de gente que he visto hacer esto y no obtener ningún resultado? Por el contrario, perder dinero por hacer un acto de fe. Los actos no son actos de fe, son lo que la palabra de Dios dice. Los actos alocados no son actos de fe, son lo que la palabra de Dios dice. ¿Sabe? El año pasado tuvimos aquí en la congregación un tiempo de campaña. Dios nos preparó, creo que fueron como de julio a septiembre, o de mayo a septiembre, unos 3, 4, 5 meses para una campaña. Pero claro, Dios nos dio la palabra, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Y en esa palabra fuimos y proclamamos y no podemos callar lo que hemos visto y oído. Estoy diciendo esto porque le hicimos saber a las potestades superiores lo que habíamos visto y oído de parte de Jesús. Lo que Jesús hace y lo que puede hacer y lo que ha hecho y lo que hará. Estoy diciendo que volvamos a tener una fe en la que podamos plantarnos en la palabra. Y que la palabra esa sea nuestro anclaje de fe y sobre esa palabra podamos proclamar. Oro en este tiempo y en este día y en este mensaje que quiero transmitirte para que tu vida sea una vida de éxito, pero basada en la palabra. En el nombre de Jesús, para que las depresiones que el enemigo ha traído en este tiempo de pandemia, que nos mantuvo individualizados, así separados, aislados, no lleguen a tocar todas tus fibras más íntimas. Oro en el nombre de Jesús, para que la sangre de Jesucristo realmente pueda hacerte libre. Oro por la palabra de Dios para que todas las enfermedades sean curadas, sanadas por el poder de la palabra. Oro en el nombre de Jesús, por los méritos de Jesús en la cruz del Calvario, para que el misterio de la cruz, el mensaje de Jesús, pueda llegar a cada uno de estos corazones, hacerse fuerte y manifestarse. En el nombre de Jesús te bendigo, en el nombre de Jesús te declaro que si tú eres un hombre o una mujer que se planta en la palabra de Dios con un espíritu de fe renovada, una fe nueva, una fe que crezca, una fe que se aumente, una fe que no solamente se base en los hechos que ha tenido hasta ahora, sino que pueda basarse de aquí para adelante para avanzar haciendo cosas sobrenaturales. Cosas sobrenaturales. Que tu fe pueda crecer, que tu fe pueda desarrollarse, mucho más que una planta de mostaza. Porque hay toda una enseñanza acerca de la semilla de mostaza, toda una enseñanza acerca de cómo es la semilla y cómo crece. Y está bien, y hemos hablado muchas veces de la fe en torno a esto. Muchos predicadores he escuchado hablando de esto y me han sido ricamente porque me han enseñado y me han hecho crecer. Pero este es un tiempo para entender que la semilla de mostaza es algo chiquito, que nuestra fe tiene que ser algo mucho más grande. Que Jesús no le dijo la semilla de mostaza porque solamente hacía falta poquito, sino que le dijo, ¿cómo pueden ustedes decirme esto? Si tuviera que decírtelo, quizás en un lenguaje sencillo, común para hoy, diría, no sea sonso, hijo mío, no sea pavo. Usted no necesita un cuento de hadas, usted necesita fe verdadera. Usted necesita plantarse en una fe verdadera, que es la fe en Jesús. Y de esa fe usted va a agradar a Dios. Y la palabra de Dios dice que si usted le agrada a Dios, si esa fe llega a ser agradable delante de Dios, usted va a recibir las recompensas que Dios tiene, porque dice que Dios galardona a aquellos que le buscan, a aquellos que le creen, a aquellos que se atreven a decir, Dios me fortalece, Dios me hace una nueva criatura. Dios me permite vivir un tiempo especial para mi vida, para mi familia, para el desarrollo de mi persona.
Dios me da un tiempo nuevo. Dios me da una oportunidad nueva. Hay muchas cosas que el Espíritu Santo está ministrando a través de este mensaje a tu vida hoy. ¿Sabe? En este tiempo he aprendido a entender que podemos ministrar a través del tiempo, por así decirlo, y del espacio. ¿Por qué? Claro, es muy sencillo. Para nosotros es una locura, no lo podemos comprender. Pero la Biblia dice que Dios es omnipresente, omnisciente y todopoderoso. ¿Entiende lo que le digo? Entonces, si estamos hablando de la potencia porque es un Dios omnipotente, si estamos hablando de la presencia porque es un Dios omnipresente, y si estamos hablando de que se siente en todos lados porque es un Dios omnisciente, está en todos lados, o sea, está en todos lados. Es por eso que puede llegar a donde sea. Es por eso que de pronto la palabra llega a través de una pantalla. No son mis palabras que salen de mis labios en este momento. No es el micrófono al que le hablo. No es la cámara a la que le hablo. No es el equipo de audio que usamos. No es el auditorio en el que estamos. Es Jesús, es Dios, es el poderoso, es el que todo lo puede, todo lo hace, todo lo logra. En Él todo se sostiene. Esa es la fe, en donde la tenemos depositada nuestra fe. Creo que es un tiempo para desarrollar una nueva fe. No es que sea otra, es la fe para este tiempo. Todo lo que hiciste hasta hoy está bueno. Todo lo que este pastor que te habla hizo hasta hoy está bien, si fue hecho en la voluntad de Dios. Pero hay una voluntad nueva de Dios para este tiempo, para frenar el avance de las tinieblas, para hacer cesar la obra del infierno. Y es declarar la palabra de Dios en fe. Es declarar lo que Dios te muestra en fe. Y es decirle, Satanás, no tenés arte ni parte en esto. Dios está conmigo. Y esto dice su palabra. ¿Y sabe por qué no expreso muchas más palabras? Y tendría un montón de palabras para hablar de diferentes situaciones que tenemos hoy en la sociedad. Porque creo que es tarea de cada uno. Encontrar la palabra que Dios le revela para la situación que usted tiene. No se ponga a ayunar a tontas y a ciegas. No se ponga a orar a tontas y a ciegas, sino a hacerlo. A orar, a ayunar, a buscar a Dios. Porque sabiendo que Dios le va a premiar. ¿Sabe con qué te va a premiar Dios? Con las armas espirituales que Él nos da todo el tiempo. Y que a veces no las sabemos usar. Lo decíamos los otros días. Con esas armas espirituales vamos a vencer las tinieblas. Con esas armas espirituales vamos a vivir este tiempo, lo vamos a pasar y vamos a salir victoriosos. Adelante, iglesia. La palabra de Dios sigue más vigente que nunca. Y la fe en su corazón tiene que encenderse mucho más de lo que se ha encendido hasta hoy. Dios les bendiga.